¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Disculpad un poco el retraso. Mi nombre es Daniel Sempere, yo soy el Brand Ambassador de Moet Hennessy, del portfolio de Belvedere y todo el portfolio de destilados. Y hoy venimos a presentaros un poco la parte de la plataforma Made with Nature, junto al equipo de Angelita, junto a Mario Villalón, su propietario y bar manager, y junto a Álvaro, su head bartender, y parte de su equipo que están aquí ayudándonos y apoyándonos a que todo esto sea perfecto. Vamos a empezar la parte de la presentación. Primero de todo, un poco poniendo en situación y haciendo un poco de recap, ¿qué es el vodka? Si me pinchas la parte de la presentación, porfa. ¿Qué es el vodka? La definición legal de vodka nos dice que es cualquier destilado de materia vegetal. Tenemos como conocimiento lo que eran los vodkas de patata. Hoy en día vodkas de patata hay muy pocos, hay muy poca producción, son muy terrosos, son muy intensos y no son la gran mayoría de los que tenemos en el mercado. Nos encontramos que la gran mayoría están hechos de cereales y en particular el nuestro es el centeno. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra materia prima y estamos muy orgullosos de tres pilares. Uno de ellos es la pasión por el centeno, la pasión por el rye. Somos muy orgullosos y somos polacos. ¿Vale? Al ver en una botella que un vodka es polaco, debéis tener en cuenta que siempre tendrá una garantía de calidad, tendrá un consejo regulador que va a marcar esa normativa y nos va a marcar una calidad. Es decir, a nivel mundial no hay ningún otro consejo regulador del vodka. Ya podéis tener un vodka ruso, francés, sueco, no va a tener un estándar de calidad que le marque la normativa. Y por último, estamos orgullosos de hacer nuestros productos con carácter. Al final, el carácter polaco es un carácter de personas muy trabajadoras que se han caído y se han vuelto a levantar muchas veces y es la forma en la cual nosotros trabajamos con Belvedere, con esa pasión por el carácter. Como os decía, somos muy orgullosos del centeno y no solo del centeno, sino del centeno polaco. Ese centeno polaco tiene una composición diferente en los químicos que tiene el centeno y nos va a dar un resultado diferente en el producto final. Al final, a la hora de elaborar vodka hay dos maneras. La que hemos conocido de toda la vida, que nos decían que el vodka era un lienzo en blanco para trabajar en coctelería, en el cual no teníamos sabor, no teníamos olor, no teníamos gusto, sino que era un alcohol neutro. Ahí nos encontrábamos que era un producto con una materia prima de origen dudoso, en el cual lo que hacíamos era destilar repetidas veces extrayendo cosas que no eran las adecuadas para el producto final. Nuestra manera de trabajar es toda la contraria. Creemos en la materia prima, creemos en ese centeno y creemos en el sabor que nos puede dar en el producto final. Pasamos con la presentación. Como podéis ver aquí, nosotros trabajamos 8 campos de cultivo en Polonia y podéis ver que hay 2 que están marcados. Esos 2 que están marcados son los que hemos elaborado nuestro primer vodka con el concepto de single estate, con el concepto de parcela única, en el cual le demostrábamos al mundo que el vodka puede tener ese concepto de terroir, ese concepto que nos marca que una misma materia prima plantada en 2 regiones diferentes nos va a dar resultados diferentes. Os pongo por aquí un poco de resumen de cómo elaboramos nosotros nuestro vodka, cuáles son los procesos de elaboración, es decir, nosotros cultivamos ese centeno, lo vamos a destilar directamente en el campo, en diferentes cooperativas de destilación que tenemos en el campo, y de esa destilería nosotros lo vamos a trasladar a Polmos, donde tenemos nuestra destilería madre. Ahí vamos a hacer otras 3 destilaciones en columna, para al final acabar dejando un líquido lo más puro posible. A la hora de nosotros filtrar, no vamos a filtrar la parte del vodka, vamos a filtrar el agua. Vamos a darle mucha importancia en tener un agua lo más pura posible. Al final, en nuestra materia prima, el 40% va a ser vodka, va a ser destilado, pero el otro 60% va a ser esa parte de agua en la cual nosotros vamos a tener ese filtrado y esa activación. Al final, los sabores que vamos a encontrar, los matices que podemos encontrar en Belvedere Pure, que es la copa que tenéis a vuestra izquierda. Al final os hemos servido esta copa para que podáis recordar lo que es un vodka, para que notéis lo que es el carácter, lo que es la elegancia, un paladar que va a ser sedoso, que no va a ser agresivo en alcohol y que nos puede dar estas ligeras notas de vainilla, de crema, de almendras, de frutos secos, incluso hay gente que dice de ligeras notas de cítricos, ¿de acuerdo? Al final esta primera copa es un destilado, son 40 grados, es un destilado blanco, vamos a notar la presencia alcohólica. Esto es una primera copa para que vosotros tengáis en mente lo que es un vodka, lo que es Belvedere. Pero la importancia se la vamos a dar a la nueva presentación de Belvedere Heritage 176. Poco de resumen para que veáis, no añadimos nada, 0 aditivos, 100% natural, nada de azúcares y utilizamos ese agua lo más filtrada posible. Y sobre todo orgullosos de ser polacos y hacerlo con centeno. Y ahora sí vamos a la presentación de lo que es Belvedere Heritage 176. Como podéis ver, hecho de forma natural. Nosotros trabajamos lo que es la artesanía de los Master Rye Distillers, el buscar la excepcionalidad en el producto del centeno, el buscar
la máxima expresión de ese centeno dentro de nuestro producto. A la hora de trabajarlo, nosotros vamos a hacer un proceso en el cual vamos a trabajar en favor del sabor. Muchas veces nos encontramos destilados, como es el vodka, que trabajan en tener un destilado lo más neutro posible. Nosotros queremos tener carácter, queremos tener presencia, y eso va a ayudar en que en vuestros cócteles todo ayude, todo acompañe y tengáis esa presencia y ese sabor integrado. ¿Qué tiene en particular Belvedere Heritage 176? Aquí mezclamos dos conceptos, la tradición y la innovación. Buscamos el utilizar una receta del origen del vodka polaco, en la cual nosotros recuperamos una manera ancestral de elaborar el vodka, y el descubrimiento de utilizarlo con los destilados de hoy en día. Heritage 176 recibe ese nombre por la herencia que hemos adquirido de esa receta antigua, y 176 porque son los grados Fahrenheit que hacen falta para el proceso de malteado. En el proceso de malteado nosotros lo que vamos a conseguir es transformar los almidones de ese centeno en azúcares, en unos azúcares mucho más fermentables, en los cuales vamos a poder trabajar de mejor manera el destilado, vamos a poderlo fermentar de mejor manera al hacer el proceso de fermentación. Todo esto viene de la historia del destilado polaco, en la cual ellos en el siglo XIV trabajaban un tipo de destilado que se llamaba perevera, era una mezcla de una hidromiel con cerveza caliente. Eso lo calentaban y las propias levaduras que quedaban en la cerveza hacían que se comieran los azúcares de la hidromiel, transformando eso en un producto diferente. Nos enfocamos en el sabor, no nos enfocamos en tener un producto lo más neutro posible, pero al final en este producto no podíamos hacer que fuera 100% destilado de centeno malteado, porque si no sería un rye whisky blanco, los conocidos como white dogs, esos whiskies que no entran en barrica, y sería un destilado blanco. Entonces lo que nosotros tenemos aquí dentro es un producto en el cual mezclamos lo que sería Belvedere Pure, el que habéis podido probar primero, con un porcentaje mínimo de destilado de centeno malteado, ¿de acuerdo? No lo podemos llamar vodka de centeno malteado porque no llegamos a los 95,5 de grados alcohólicos que nos pide la legislación para poderlo llamar vodka. Entonces es un destilado de centeno malteado. Hacemos en ese proceso de malteado la reacción Maillard, en la cual nosotros buscamos transformar esos almidones en azúcares fermentables, en los cuales podéis ver esa parte de la composición química de esos azúcares fermentables, qué transformación vamos a encontrar en el producto. A nivel de sabores, la copa que tenéis a vuestra derecha, os recomiendo que primero paséis a olerla, ¿vale? Podéis bajaros aquí la mascarilla para olerlo y notar esos aromas, y vais a notar esos aromas que veíamos de tostados, de mantequillas, de bollería. Pensad al final que es un producto completamente nuevo, que no existe nada igual en la categoría del mundo de los destilados blancos, en los cuales se mezcle este proceso. Podéis notar que la diferencia con el primer producto es bastante notable. A la hora de elaborar cócteles como un dry martini o como un espresso martini, el resultado va a ser completamente diferente. Pero para que os hagáis una idea, en este destilado solo hay un 2% de centeno malteado, ¿vale? El otro 98% sigue siendo Belvedere Pure, sigue siendo el Belvedere blanco que habéis podido probar primero. En esta parte, ahora Mario nos va a pasar a contar un poco cómo ellos lo trabajan, cuál es su filosofía, cómo trabajan de forma natural y cuál es su forma de entender la naturaleza aplicada en la coctelería. ¿De acuerdo? Os paso con él y que os explique esta parte de la exposición con Belvedere. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas y chiques? Buenos días. Como él me ha dicho ahora mismo, pues yo soy Mario Villalón, soy el responsable junto a mi hermano y mis padres del concepto Angelita. Para quien no nos conozca, estas son las tres personas junto al que hacía la foto, que era yo, responsables en primera instancia de un proyecto que después mueve a un montón de personas, a una de las cuales tenemos hoy aquí y que nos facilitarán el trago que vais a probar. Cuando hablamos por primera vez con Daniel sobre el proyecto de Heritage y Belvedere, sentimos que había un montón de conexiones con lo que nosotros somos y que es lo que también nosotros hacemos, que es ese concepto de herencia, de familiaridad y de naturaleza. Generalmente cuando uno piensa en adjetivos que se puedan unir a la palabra coctelería, siempre piensa en cosmopolita, sofisticación, tecnología. Para nosotros es algo que no está reñido. De hecho, el concepto que probaremos con el cóctel trata de reflejar eso mismo, unir el concepto de herencia, de naturaleza, de familia, junto al concepto de modernidad, sofisticación, tecnología. Y queremos mucho en eso y es lo que hacemos. Hoy en día estamos en un momento, además,
donde se comenta mucho temas de sostenibilidad, naturaleza, hay una sensibilización social importante y creo que es bueno que nosotros podamos contar lo que en este caso hacen nuestros padres o hacían nuestros abuelos y que nos estamos dando cuenta que ahora resulta que es tendencia y que es novedad y es algo que se hacía ancestralmente. Para presentaros, la persona que tenéis a mi izquierda es mi padre, que se llama Pablo. La persona que tenéis en el medio es mi madre, que se llama María Ángeles. Son las dos personas que están a tiempo completo en una huertita familiar que tenemos en el norte de Zamora. La tercera persona es mi hermano David, que es el sumiller, que hoy no está con nosotros porque alguien tiene que trabajar en el bar. Así que hoy me ha tocado a mí contaros y estoy yo. Y luego tenemos un equipo de personas en un ambiente siempre muy familiar y que tratamos de reflejar este concepto muy 360. Esta es la parte principal sobre lo que gira todo en Angelita. Aunque es un proyecto donde en el bar de planta de calle tienes un restaurante y tienes un bar de vinos y abajo una coctelería, todo siempre empieza por el origen. El origen de casi todo lo que hacemos está aquí, que es nuestra huerta. Nuestra huerta está en el Parque Nacional de la Sierra de la Culebra, aunque es Zamora y es tierra de campos. Generalmente cultivos de centeno, de trigo. Nuestra zona es mucho más noroeste. Digamos que Zamora hace como una especie de L invertida. Estamos llegando ya a León y a Portugal y a Galicia. Así que nos encontráramos con una orografía de mucha más montaña, no alta montaña, pero sí media montaña, con cultivos minifundistas y una economía de subsistencia. Nuestra zona de origen siempre ha sido una zona de migrantes y todavía hoy lo sigue siendo. Y además con unas características que en principio no hacían propicio generar un concepto de agricultura y de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en una zona con una relación de clima intensamente continental, con veranos muy calurosos, inviernos muy fríos y una oscilación térmica muy importante. Estamos hablando que, por ejemplo, actualmente en junio podemos tener máximas de 35 grados y mínimas de 8 o de 9. Y esto va a ser importante para los cultivos que tenemos porque cuando tienes una oscilación térmica tan grande, el fruto madura de una manera mucho más lenta. Y si bien no es bueno que madure lento para tu productividad, si lo que quieres es generar muchos kilos de producto, sí puede ser muy bueno para que el fruto esté en la planta durante mucho más tiempo y puedas generar una temática de sabores mucho más compleja y mucho más intensa. También tenemos la suerte de, estando en un parque nacional, como vemos aquí, tener la disponibilidad de un agua muy pura y en gran cantidad. Mucha gente piensa que tener una huerta consiste en tener un terreno y ya está. Y un elemento fundamental, por ejemplo, es que necesitas tener una cantidad de agua determinada. Y si no tienes agua, no tienes plantas, y si no tienes plantas, no puedes producir nada. Nosotros tenemos una finca cuya industria más cercana seguramente esté a más de 300 kilómetros. Es un parque nacional donde no hay actividad humana. Y es el agua que utilizamos no solo para regar las plantas, sino para nuestro consumo personal en nuestra finca. Y es donde está nuestra casa. Hablamos de ducharse, de beber, de cocinar, de las calefacciones, etcétera. Así que intentamos que en ese sentido siempre haya un modelo de retorno, ¿no? Otra de las cosas que estáis viendo aquí son los suelos. Resulta que donde nosotros tenemos la huerta el suelo es muy pobre. Volvemos a pensar que, como con el clima, es una situación poco propicia para generar cultivos de nivel, pero la realidad es que las plantas, como nos pasan a nosotros, se alimentan y se les puede alimentar produciendo nuestro propio abono. Mi padre tiene una serie de cultivos y una serie de animales que se tienen de forma accesoria con el objetivo de generar abono para el año siguiente que puedan nutrir a las plantas. De hecho, todas las plantas no se alimentan de los mismos nutrientes, así que siempre generamos barbechos activos, de forma que donde un año estuvo el tomate, al año siguiente suele haber leguminosas que generan los nutrientes que comerá el tomate el año siguiente y además se alimentan de los nutrientes que no consume el tomate, de forma que siempre tenemos ese concepto endogámico dentro de la huerta. Y por último, pues el tema de sostenibilidad también incluye el sistema de ecología. Esto de aquí, por ejemplo, es una especie de sopa que hace mi padre con un conjunto de ortigas y varias plantas aromáticas con el objetivo de prevenir plagas y enfermedades. Cuando se trabaja en ecológico no se puede actuar a posteriori, sino que siempre hay que actuar en previsión. De forma que nosotros generamos un montón de plantas aromáticas que después utilizaremos en coctelería, pero es tener sopas que sirvan como
medicamento para las plantas, control de plagas, incluso también como alimento. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es nuestro cultivo principal. No se ve gran cosa, pero eso dentro de unos meses se convertirá en tomateras. Nosotros cultivamos principalmente una variedad de tomate, que es el corazón de buey. Es una variedad de tomate que la productividad es baja con respecto a otras variedades y en nuestra zona aún lo es más. Estamos hablando de pasar de 25 kilos por planta a solo 7, pero como os decíamos antes, la huerta tiene un solo cliente, que es Angelita, por lo que no buscamos una gran cantidad en el producto, sino buscar sobre todo calidad. ¿Podemos dar el siguiente? Y aquí tenemos un poquito algunos ejemplos de todos los productos y subproductos que nosotros producimos en la huerta y que sirven como iniciación a lo que después uno se va a encontrar dentro de Angelita. Hablamos de que hay cultivos principales como es el tomate, como producimos, por ejemplo, pimientos, alcachofas, calabazas, y que son ingredientes que encontraréis en muchos de los cócteles de nuestra carta, no solo en la carta del restaurante, sino en muchos de los cócteles de nuestra carta. Y luego están los ingredientes accesorios. Esto es lo que estábamos hablando, que son plantas aromáticas que, si os fijáis, están criadas en barricas de vinos que hemos criado también nosotros y que ya estaban muy viejas para utilizar y que se utilizan como tiestos. Al final siempre tenemos ese concepto de reaprovechamiento de todos los productos. Y las plantas aromáticas para nosotros en coctelería son primordiales, pero la idea es esa, que una planta sirva para muchas cosas. Otra de las cosas que, por ejemplo, trabajamos son un montón de bayas y de productos como la zarzaparrilla o como la mora, que mi padre las pone en todo lo que es la frontera de la finca para que ejerzan de barrera natural para los animales salvajes. Como os dije, estamos en una zona que es un parque nacional, muchísimo corzo, muchísimo zorro, muchísimo lobo, muchísimo jabalí. Muchos de esos animales saltarían fácilmente a la finca y consumirían todas las frutas que tenemos. Pues lo que hacemos es utilizar este tipo de arbustos espinosos para separar la huerta principal de los animales, y además podemos aprovechar cuando es estación pues las fresas o las moras o las zarzaparrillas para hacer nuestra coctelería. ¿Hemos terminado ahí? Pues no. Todo lo que es nuestra huerta, además, utilizamos todo lo que ocurre alrededor de la huerta. Es decir, estamos en una zona deprimida, pero nos encontramos con muchos productos que nos pueden venir bien, el anterior, y que utilizamos y que veréis incluso en el cóctel, no, el otro. Ahí está, no, ahí estamos. Subproductos: semillas, hojas, raíces, aguas, evidentemente son los que todos estamos pensando, ¿no? Aquí nos vamos a un poquito más allá. Esto que tenemos aquí lo vais a ver en el cóctel, es una gramínea salvaje que nace en los alrededores de la huerta y que mi padre corta la parte de las semillas para que pueda seguir reproduciéndote durante otros años, y la parte del tallo central es lo que utilizamos en Angelita como pajita. Además, utilizamos un montón de maderas de muchos de los árboles que mi padre planta para que hagan sombra en la zona de reposo de los campesinos, del pozo, etcétera, y cuyas frutas se utilizan en coctelería, pues en otoño el membrillo, por ejemplo, o ciruelas, que vamos a hacer un cóctel con un licor de ciruelas nuestras, pero también nos valen la madera. Más de las cosas que utilizamos de los alrededores de la finca es que tenemos la suerte de contar con alguien cercano a la familia que es apicultor y que en menos de 1 kilómetro de nuestra huerta tiene panales de abejas, y que hacen que mi padre ya no tenga que comprar ningún tipo de mini colmena para fecundar las flores, así que toda la miel de las abejas que polinizan nuestra huerta también forma parte de los ingredientes de nuestros cócteles. También hablamos en temporada de muchas setas, que es una zona que tenemos la suerte de recoger muchas setas, castañas, nueces, incluso lácteos. Tenemos muchos queseros que nos permiten trabajar con cócteles en los que se ven elementos lácteos que salen fuera de lo común, como sueros. Digamos un poquito que todo lo que es el concepto gira a este origen, que son primero nuestros abuelos, luego nuestros padres, y que ahora estamos siendo tanto los nietos como el equipo que tenemos aquí. ¿Qué factores, por lo tanto, a modo de resumen, nos puede dar la huerta? Lo primero que buscamos es una diferenciación con respecto a la competencia. El hecho de tener un producto tuyo puede hacer que tengas acceso a algo que es solo tuyo y que diferencia. Todos buscamos un cliente que busque nuestros bares, no que pasaba por la calle. El segundo es la economía. Estamos acostumbrados a trabajar con productos de temporada que normalmente no son muy baratos. Es más, nuestros padres, a trabajar en biológico, siempre tienen que aumentar la producción más allá de lo necesario,
porque cualquier tipo de virosis, cualquier tipo de enfermedad no se puede tratar y nos obliga a tener siempre todos los años como un 10% de funciones dentro de las plantas. De forma que cuando hay excedente, pues hay que aprovecharlo y es un producto, entre comillas, que nosotros tenemos gratis. Nos permite hacer algo que consideramos importantísimo. Se puede decir que en coctelería la palabra salud es un poco tabú, pero sí que nos preocupa muy mucho lo que beben nuestros clientes, no solo lo que comen. Y el hecho de tener un absoluto control del producto, de saber que nuestras plantas, que nuestros frutos o que nuestras bayas no están tratadas y que hemos controlado toda su producción desde el principio, nos da la tranquilidad de saber que lo que estamos sirviendo a nuestros clientes tiene unos estándares de salud muy elevados. Y por último, evidentemente, la creatividad. Generalmente, pues por ejemplo, Álvaro, como nuestro jefe de barmans, podría pensar que la creatividad a la hora de hacer una carta es buscar cosas innovadoras, los últimos productos. En nuestro caso, la mayoría de la creatividad se basa en lo que la huerta nos da. Es decir, nos tenemos que ajustar al concepto de temporalidad, por ejemplo, en los productos. Nos tenemos que ajustar a generar ideas con subproductos que se generan de la huerta y que hay que darle una salida, y que es algo que sí que estamos más acostumbrados a ver en cocina, pero que en coctelería generalmente no hemos hecho así. Así que espero no haber sido muy aburrido. Vais a probar un ejemplo de todo esto que os he contado en un cóctel en el que hemos tratado de reflejar todas estas ideas y que Álvaro os va a presentar. Gracias. Vale, pues perfecto. Ahora mismo van a empezar a sacar el cóctel y bueno, yo a explicar un poquito todo lo que he contado tanto Mario como Dani, a plasmarlo en un cóctel, ¿no? Nos basamos en 4 puntos de unión, que son la naturaleza, la sostenibilidad, la tradición y la herencia. Nos hemos basado en esos, ayudándonos de la tecnología que hoy en día podemos encontrar en cualquier bar y ayudándonos de esa tecnología. El primer ingrediente que lleva es Belvedere Heritage 166, donde intentamos transmitir la tradición y la herencia que ya Dani nos contaba antes y que aporta la estructura, ¿no? La estructura del cóctel y las notas de cereal tostado con todas las notas de bollería que comentaba Dani. En segundo lugar, hemos añadido un licor de la Sierra de la Culebra, que como os comentaba Mario, es una sierra que está justo al norte de la provincia de Zamora y donde es allí donde nos nutrimos, junto al huerto que tenemos al lado, de todas las plantas aromáticas que crecen allí. Y obviamente en todo huerto, en toda planta, hay una pequeña merma, pequeño desperdicio, que eso obviamente no lo tiramos, lo reutilizamos y aprovechamos el producto. Tenemos una serie de plantas que se acaban secando en el huerto por el sol, y lo que hacemos es intentar transformarla y extraer todo ese sabor. Lo que hacemos es añadirlo con alcohol y infusionarlo en una máquina que tenemos en el bar, que es un horno de fermentación que trabaja a unos 60 grados constantemente, y eso lo que nos permite es extraer todos esos sabores de una planta que en teoría está seca, pero que en sí, si sabemos transformarla, tiene mucho sabor. Después de eso, lo que al final representamos con este producto es la pequeña sostenibilidad que podemos hacer en cada una de nuestras casas, en nuestro huerto, y sobre todo va a aportar muchísimo aprovechamiento del producto y mucha parte del val, que lo vais a notar en el cóctel que están repartiendo mis compañeros. En tercer lugar, hemos añadido un orujo de ciruelas. Es un orujo de ciruelas que destiló el abuelo de Mario y que ha macerado Pablo, el padre de Mario, en frutas que iba cogiendo en el huerto, como es la ciruela, las nueces verdes y las endrinas. Es una maceración y una infusión durante muchos años, porque ha estado macerando con varios tipos de endrinas y de ciruelas, alrededor de unos 10 años más o menos tendrá. O sea, el nivel de extracción es muy potente y lo que queremos darle es esa frutalidad al trago que va muy en balance con la parte herbal. Y aquí representa la herencia, ¿no? La herencia de Belvedere, como estaba contando ellos, es también la herencia de Angelita. Recordamos que venimos de una familia de hostelería de toda la vida, ¿no? Donde han surgido varios bares, y esa herencia de aprendizaje ha ido de bar en bar, y es lo que intentamos demostrar. Algo que ha hecho el abuelo ha pasado al padre y ahora pasa a David y a Mario, lo que hacen en Angelita. En cuarto lugar, hemos añadido una solución cítrica de mirto limón. Esto es algo que, bueno, es un proyecto que llevamos trabajando unos meses atrás en la coctelería con todo el equipo de Angelita, intentando recrear el sabor, la textura y el aroma de un zumo de limón. Ya sabemos que en todos los bares
siempre hay mucho desperdicio, hay muchos desechos de frutas y de cítricos que al final acaban en la basura si no se hace una reutilización de ellos. Y entonces hemos descartado eso y hemos añadido esta solución que va a estar en las nuevas cartas de Angelita, que nos aporta el equilibrio y la acidez del cóctel, equilibra el balance de todos los ingredientes. Y para finalizar, volviendo a los orígenes de Belvedere, hemos intentado hacer un nexo de unión con el centeno malteado que nos comentaba Dani en el Heritage, haciendo una soda artesanal de centeno malteado. Tenemos una tienda de cervecería artesanal cerca de Angelita, donde ellos elaboran su propia cerveza artesanal y lo que les hemos pedido es si nos podían ceder ese centeno malteado que ellos utilizaban, y con ello hemos hecho la soda artesanal que concluye el círculo que engloba tanto la marca de Belvedere como Angelita, ¿no? Todo el cóctel vais a ver que está servido en una taza que nos han servido la marca Belvedere, que va a reflejar mucho, sobre todo, el punto de la gasificación, porque todo el cóctel está gasificado. Lo que intentamos es una pequeña técnica también que utilizamos en la coctelería. Intentamos que todos los ingredientes estén gasificados porque resaltan muchísimo más cada uno de ellos estar todo el cóctel gasificado. Y va a aportar ese punto de burbuja y partes herbales que refleja mucho. La pajita donde la estáis bebiendo, que Mario también la ha comentado, es una pajita que se recoge directamente en el huerto, ¿vale? Donde la recoge tanto la madre de Mario y el padre, que se limpia y se seca al sol, ¿vale? Es una pajita que utilizamos en la coctelería al no trabajar con plásticos y es reutilizable. Y también tenemos una decoración para reportar esa parte fresca y herbal que nos dan los productos con una albahaca griega. Un poquito el cóctel hemos llamado herencia por todo lo que representa para la marca Belvedere, para todo lo que representa a Angelita. Así que espero que os guste y muchísimas gracias. Y ya para terminar, un poco al final era mostraros que cuando una marca como Belvedere confía en un local, no es solo por cómo sea el local o por cómo sean sus cócteles o porque tenga alguien muy relevante detrás, sino que buscamos que transmitan, que tengan unos valores, que al final esos valores se adecúen a los de la marca, que todo acabe siendo un círculo y que todo lo tengamos presente y que podamos trabajar en 360 grados todo el concepto. O sea, como podéis ver, desde la cañita al propio vaso, al propio contenido líquido dentro del producto, es lo que tenemos en Belvedere en la cabeza. Es trabajar de forma natural, de forma sostenible, y yo creo que no podíamos escoger mejor partner para trabajar en Madrid que Angelita, que al equipo de Mario junto con Álvaro, porque al final hemos de tener en cuenta que el COVID nos ha traído muchas cosas malas, pero una de las buenas que nos ha traído es que tenemos consumidores cada vez más conscientes, tenemos consumidores que están muy informados, tenemos consumidores que van a consumir menos pero van a consumir mejor, y a la vez que consuman mejor buscarán sitios de referencia como Angelita para disfrutar de cócteles que no son simples bebidas, sino que tienen historia detrás, que tienen un saber hacer, que tienen un legado, que tienen muchas cosas detrás. Al final, un poco invitaros a disfrutar de esa experiencia en Angelita, daros las gracias por estar aquí con nosotros este rato. No os dejéis un regalito que tenemos al salir para todos vosotros, donde encontraréis la receta de este cóctel. Ya os digo que es imposible de reproducir porque al final no tenemos el licor macerado de la fruta del abuelo de Mario, es complicado, no tenemos las cañitas de la huerta, no tenemos todos sus productos, pero que esta noche estaremos en su local, estaremos en Angelita y podéis pasaros a disfrutarlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, salud y que lo disfrutéis, disfrutad de la feria. Recordaros a todos, mañana también estaremos aquí con Tequila Volcán a las 12, ¿vale? Si queréis pasaros a probar una nueva experiencia del tequila y que podéis descubrir un poco más sobre ese fascinante mundo del agave. Gracias a todos, que tengáis un buen día.